slept on, dreamt on, napped upon, when honestly and probably something of a prodigy. I distort harmony, there is no apology. Wanna shine like a wonderbolt, strike like a thunderbolt. Chains ain't demonic, explosive and atomic. When I sonic rain bomb it, come and try to stop it. I have you running back in like 10 seconds flat. Then you drop off the map, right off the bat. How can you manage? Eruption so savage, blast so massive, kilotons of damage. Try to stop the madness, I didn't really plan this. So now you wanna know who the hell this man is. I'm elements compressed, stressed and repressed. You can all take a rest if that's your best guess. Now I digress to let me suggest in a lyrical mess that here's what I am. I am that monster, that monster. I am that monster, that monster. I am that monster, that monster. Some topic, take it that monster. I am that monster, that monster. I am that monster, that monster. I am that monster, that monster. Some topic, take it that monster. Antes de empezar quería comunicar que, este vídeo podría tener valores éticos y científicos, por lo cual aclaro de antemano, que este vídeo no tiene la intención de ofender, o ridiculizar a ninguna religión o sistema de creencias, y mucho menos a los cristianos, ya que de hecho yo soy cristiano, y no tengo intención de insultar. Yo, me considero un hombre de fe, y ciencia. Ya aclarado esto, sigamos con el fanfic. MLP Fanfic. Otra oportunidad, para otra vida. Episodio 0. Prólogo. Muerte y renacimiento. Verdad número 63. A veces, Dios nos hace regalos inesperados. Nick Branch era un buen hombre. Un inventor para ser exacto, pero un inventor con una historia muy impresionante. Él había sido criado por su padre, ya que su madre murió en el parto. Por ese tiempo él fue feliz, pero claro, eso no iba a durar. Todo empezó en la Tercera Guerra Mundial en el 2017, para ese momento Nick, y su padre, Richard Branch trabajaban de mecánicos generales, arreglando todo tipo de aparatos, ya sea ventiladores, aires acondicionados, televisores, computadoras, etc. Ellos también tenían un pasatiempo en común, que era el ser inventores, siendo que tenían varios inventos en la casa, como aparatos curiosos, útiles, de entretenimiento, armas, y algunos que podrían ser un gran avance, si se comercializaran. Inicialmente el padre le había enseñado a Nick, y este con el tiempo, fue investigando, y con el tiempo él llegó a ser un inventor, que su padre orgullosamente admitió, que fue superado por su hijo. Nick era increíble, había inventado cosas sorprendentes, que a su padre a veces le sorprendía, y tenía un futuro brillante como científico de Black Mesa, ya que cuando tuvo un accidente con uno de sus inventos, un administrador, llamado Wallace Brin, nombre que terminaría odiando, vino a su casa y le ofreció un lugar reservado. Una vez que estuviera graduado, Nick aceptó obviamente, y Wallace se fue contento. Desde entonces, Nick se esmeró aún más en sus estudios. Al momento de la guerra, Nick estaba probando un prototipo de arma, un cañón de átomos, que se basaba en ionizar átomos, y lanzarlos en forma de haz, formando un rayo de átomos, que podía ser penetrante. Él ya había construido una versión funcional tipo cañón fijo. Pero ahora estaba probando una versión manual, cuando el primer cañonazo de buque impactó la torre del tanque de agua cerca de su casa en los suburbios. Nick desde su casa en las afueras del pequeño pueblo cerca del mar, escuchó la explosión de la torre y el metal torciéndose. Salió de la casa justo a tiempo, para ver junto con su padre, como la torre de agua caía a la tierra. Se oyeron jets de combate, surcando el cielo, pasando sobre el pueblo lanzando misiles a las casas. En el mar se veían los buques acercándose, sus cañones apuntando a las casas y disparando. Nick y su padre sabían que, la situación del país conforme a Rusia, estaba extremadamente tensa, debido a los ataques terroristas, y de las mafias, en el transcurso de la escasez de materiales, tratando de robar, y vender, ilegalmente, materias primas a Estados Unidos, y otros países, pero mayormente Estados Unidos. La guerra se había pronosticado hace tiempo, y ellos al igual que varios más, se habían preparado, dieron una última mirada, para ver a sus vecinos, algunos buscando refugio, para cuando el infierno se desate, y otros, preparando las armas, para defenderse, sabiendo que ocultarse sería inútil. Nick y su padre se miraron, y con un asentimiento, se dirigieron, a prepararse. Unos minutos después el garaje se abrió, y salió, un auto negro cubierto de placas de acero negro, y vidrios gruesos y polarizados. Encima tenía el mismo cañón de átomos, que Nick había hecho, su padre sentado detrás de él, y Nick estaba al volante, con una ametralladora de raíles, montada bajo el vidrio
vidrio grueso, el vehículo era un proyecto que ellos habían tenido desde hace unos meses y terminaron hace unas semanas. Era la carroza reforzada de una camioneta familiar, funcionaba a electricidad, estaba blindada, y estaba internamente reestructurada, para poder almacenar cargamento y armas, además de las que tenía montadas. Richard el padre, tomó el cañón y apuntó hacia arriba hacia los aviones, presionó el gatillo, y un haz de átomos ionizados, brillando en blanco azuloso, salió disparado hacia el cielo, y le dio a uno de los jets en el medio, perforando un agujero al instante, haciendo que explotara. Unos segundos después, volvió a disparar, apuntando a otro avión, y el haz pasó de lado a lado del avión, cortándolo a la mitad. Luego apuntó al mar, y le disparó a los barcos pequeños donde venían las tropas rusas, perforándolos casi al instante, y hundiéndolos. Disparó moviendo el cañón hacia un grupo de barcos alineados, cortándolos por la mitad, de una pasada. Por otro lado, algunos soldados estaban llegando a la orilla, varios fueron sorprendidos por la resistencia de los ciudadanos, varios cayendo muertos, acribillados por los residentes del pueblo, la sangre volando por todos lados, y pedazos de órganos. La cabeza de uno de los soldados explotó, esparciendo materia gris en varias direcciones, como un proyectil de una aleación de aluminio, de 1 centímetro de grosor, y 4 de largo, atravesó su cabeza, proveniente de la railgun, del blindado, manejada por Nick, que en este momento estaba masacrando a un grupo de soldados que se habían acercado, su railgun, dando chispazos eléctricos acompañados por flamas de plasma con cada disparo. Richard vio que uno de los buques levantó uno de los cañones listo para disparar. Él apuntó con el cañón, y disparó una ráfaga de átomos. Al golpear el cañón, el golpe del haz perforó y abolló el cañón del buque hacia adentro. Justo en el momento del disparo, el resultado fue que el cañón y toda la torreta explotó, dañando severamente el barco, y se pudo ver un extremo del cañón volando, dando giros en el aire, antes de caer al más, no sin antes abrir una rajadura en el barco, y aplastando un buque de tropas. En el camino, Nick pisó el acelerador, y llevó el blindado hacia otro puesto en el pueblo, en el cual había varios jets sobrevolando. Richard apuntó a un par de aviones, y disparó, dándole a uno en el centro, el cual explotó, dañando el otro que volaba demasiado cerca. Fue a dispararle a otro, cuando un misil lo destruyó antes. Se fijó de dónde vino el misil y vio un jet norteamericano volando, luego del cual vinieron más. La ayuda llegó, hijo, dijo Richard a Nick, el cual estaba disparando a un grupo de soldados rusos, que se sorprendió cuando convoys americanos aparecieron por la calle y empezaron a ayudar, junto con los residentes armados, algunos dando apoyo mientras eran evacuados con sus familias y refugiados. Finalmente, uno de los soldados le gritó a Nick y Richard que los siguiera, subiendo a un jeep. El convoy empezó a marcharse, junto con los rescatados, y ellos lo siguieron. Mientras se iban del pueblo pudieron ver varios convoys militares llenos de tropas y equipos militares, y varios jets. El convoy se dirigió a una base militar, donde se refugiaron, y los soldados, junto con un general, empezaron a hacerle preguntas sobre el blindado que tenían. Después de una explicación y varios acuerdos, acordaron que cuando se graduase y se uniera a Black Mesa, podrían tener ciertas charlas sobre una comercialización militar. 8 años después. Estados Unidos había ganado la guerra que duró 2 años, y Rusia se había rendido. Nick se había graduado de la universidad, y era un orgulloso científico de Black Mesa. Había ayudado con varias cosas, entre las cuales estaba los cañones de átomos para buques de guerra y aviones. También se estaba gestando rifles de átomos. También había inventado otras formas de proyectil, como los pulsos perforadores de energía sólida, y cañones y propulsores de plasma. También había inventado campos de energía de manipulación gravitacional, o más cariñosamente llamado, la Gravity Gun, láser medicinal, que era un tipo de láser que emitía un haz de energía que superaceleraba el metabolismo de las células, permitiendo una curación rápida. También logró la tecnología de teletransportación, y campos de energía solidificada o campos de fuerza. Él también era parte de la investigación de portales a Chem, y estaban logrando grandes avances. Lo más impresionante es que estaba haciendo prototipos de vehículos que pudieran teletransportarse. El más famoso en las instalaciones era un helicóptero a control remoto que él construyó, que tenía la capacidad de crear una mini dimensión o dimensión de bolsillo a su alrededor y separarse de nuestra realidad, y utilizar
utilizando la ley cuántica, que dicta que el tiempo y espacio no se comparte entre dimensiones, volver a lanzarse a nuestra realidad, en un punto totalmente diferente del espacio, razón por la cual podía teletransportarse a cualquier lugar del espacio, mientras supiera sus coordenadas, conforme a la Tierra. Utilizando este método, esperaban, en un futuro, construir naves espaciales, que fueran capaces de teletransportarse a los planetas, que puedan albergar vida, dando cabida a la exploración del espacio lejano, en unas cuantas décadas. Nick entonces se dirigía a lo que viene siendo el momento en que su vida y la de la humanidad cambiaría para siempre. La sección de materiales anómalos, donde se llevaría a cabo la prueba del nuevo cristal de Chen. La prueba empezó bien, vio como Gordon Freeman, un científico respetado, acercó el cristal a la corriente de energía. Nick pudo sentir algo mucho más grande detrás de sus actos. Estaba considerando parar el experimento. Algo le dijo que hacer esto, trabajando al 150%, desencadenaría algo que no debía suceder. Entonces él juró que oyó unas palabras que estarán grabadas en su mente para el resto de la eternidad. Era una frase simple, compuesta de 4 palabras. Prepárate. Para. Consecuencias inesperadas. Justo después, se oyó un fuerte estruendo. Nick giró la cabeza, para ver la máquina fallando. Gordon Freeman trató de correr, pero un rayo de energía lo golpeó en la cabeza, la única parte que estaba descubierta. Su cabeza explotó en sangre, y su cuerpo cayó al suelo, muerto. Vio como portales se abrieron, lanzando criaturas interdimensionales y extrañas. Entonces todo se ralentizó, al punto en que todo se movía en cámara lenta. Tampoco había sonido. Entonces él notó algo extraño. Él aún podía moverse normalmente. Vio a los lados a sus compañeros científicos, aterrorizados, gritando en cámara lenta, o corriendo lentamente hacia la puerta. Entonces una voz tranquila se escuchó diciendo detrás de él, listo para afrontar las consecuencias. Nick se giró y vio un hombre vestido con un smoking azul, y llevando un maletín. Él también tenía una sonrisa en su cara. La sonrisa de alguien que logró su cometido. La sonrisa de alguien que logró engañar sin ser descubierto. La sonrisa de un genocida. Luego, todo se oscureció. Él despertó, en el piso, su cabeza le dolía mucho. Entonces, abrió los ojos. Al mirar a su alrededor, se dio cuenta de que algo andaba mal. Las alarmas sonaban, científicos corrían, había sangre y cuerpos, y pudo oír quejidos guturales de bestias extrañas. Se sentó, y luego empezó a pararse. Mientras se levantaba, vio algo en el suelo. Eran 2 palancas, una era roja y plateada en la punta, y estaba terriblemente doblada, y con grietas. Movió la vista de la palanca de hierro, y vio otra palanca. Esta era negra, y hecha de acero sólido, mucho más fuerte que la anterior. La agarró, casi por instinto, queriendo tener algo con que defenderse. Miró hacia arriba, y vio una puerta, aparentemente forzada, explicando la razón de la palanca rota, tal vez utilizada para forzar la puerta, con varias personas, lo que lograron, pero la palanca no sobrevivió. Él se fue por la puerta, rezando porque esto no sea nada peor que unas cuantas criaturas provenientes de Chen, pero en cierta forma, sabiendo que él no tendría tanta suerte. Un año después. Nick estaba quieto en su lugar, esperando, su francotirador de rieles en las manos. Se encontraba mirando a la base rebelde, conocida como Base 24. Él vio las torres destruidas, y las casas agujereadas y quemadas. Este lugar, cuando estuvo en perfecto estado, había estado abandonado. Era una ciudad fantasma. Después de la invasión Combine, fue adoptada como refugio. Ahora se encontraba destrozada por las numerosas batallas que arreciaron aquí, pero no fue tan importante, ya que si bien la ciudad estaba destruida, no estaba en nada abandonada. Entre sus casas destruidas y escombros, se escondían agujeros y entradas que guían a instalaciones secretas bajo la ciudad, las cuales eran conformadas por las alcantarillas, el subterráneo y las minas abandonadas, cercanas, todas conectadas mediante trabajos de los de la resistencia. También entre sus torres había puestos de vigilancia escondidos. Había de todo: lanzacohetes, lanzaderas de avión
aviones a control remoto llenos de explosivos apodados, drones kamikaze, pulsadores EMP que detendrían los motores de cualquier helicóptero combine, bloqueadores de señal, para que no pudieran pedir refuerzos, cañones de átomos, una de las invenciones que Nick había donado a la resistencia, capaces de destruir naves de guerra combine, helicópteros combine, naves de carga combine, y mucho más, con gran facilidad, si se tenía buena puntería. También había cañones de riel, o railguns gigantes, capaces de lanzar proyectiles de metal, a Mach 4, 4 veces la velocidad del sonido. Él desvió la mirada de la ciudad, para mirar un helicóptero combine estrellado, justo a su lado, vio a los rebeldes, que lo estaban desarmando y sacando piezas del helicóptero, para su reciclaje. También vio el enorme agujero que tenía a un costado, era del tamaño de una cabeza y había sido perforado, por una ráfaga de átomos ionizados, proveniente de los cañones de la base. Sus cañones de átomos, no eran la única contribución de Nick a la resistencia, desde cañones de plasma, pulsos perforadores, vehículos blindados de batalla, hasta láseres médicos, plataformas lanzacohetes, escudos de energía sólida, e incluso teletransportadores entre bases. Nick había hecho y sigue haciendo muchas contribuciones a la resistencia, como su puesto de trabajo era el desarrollador de armas y tecnología para la resistencia. Gracias a él y muchos otros desarrolladores, los combine la tuvieron bien jodida. A la hora de combatir, él miró por encima del helicóptero, al campo de césped semiverde alrededor de la ciudad escondida por la jungla y las montañas, montones, por no decir cientos, de helicópteros, APCs, naves de batalla, y cuerpos de los combines se hallaban repartidos por el suelo, acribillados por el potente armamento y estrategia de la ciudad. Nick se permitió una pequeña sonrisa momentánea. Los combine le dieron un duro golpe a la humanidad. Pero solo porque nos pillaron desprevenidos. Ahora sabíamos contra qué luchábamos, y estábamos listos para darles una paliza en batalla que jamás olvidarían. Y además, el propio espíritu humano, era un arma feroz que los combine no tenían, amigos trabajando juntos, como equipos, capaces de darle duro a los combine. Inclusive, Nick había visto parejas, novios, y esposos, e incluso, familias enteras, luchar codo a codo, con confianza en sí mismos. Estas cosas llenaban el corazón de Nick con orgullo, recordándole, porque tenía tanta fe en la humanidad, y las facultades que Dios les dio. Pero también le daba tristeza, y cierta envidia. Él retorció la cara al recordar, cuando los combine invadieron, su padre Richard, había luchado, cuanto pudo. Según historias de los sobrevivientes, su padre ayudó a muchos a escapar, en los convoys, y acabó con varios, Vortigauns, que en ese entonces, estaban bajo la opresión, Combine. Finalmente cuando se iba, una ráfaga de energía, de los cañones Combine, alcanzó el convoy en el que estaba subiendo. Nick recordó, cómo encontró su cadáver, destrozado, quemado, con una pierna arrancada y un brazo, colgando de un hilo. Vio a su padre asesinado a sangre fría, se había ido, sin siquiera poder decir adiós. El único consuelo que Nick encontró ese día, es que por cómo cayó su cuerpo, y por la explosión, su padre murió, al instante, sin sufrimiento alguno. Él recordó sus pasatiempos, cómo pasaron diversión juntos, cómo se acompañaban mutuamente, cómo lo perdió todo lo que le importaba cuando él murió, pero su corazón se llenó de felicidad al recordar algo que adoraban, una serie animada llamada My Little Pony. La amistad es magia. Él un día había descubierto a su padre, viendo una serie para niños en la televisión. Él se acercó, y su padre se giró para verlo. Jack le devolvió la mirada, y luego, miró la tele, cosa que su padre hizo también. Después de un rato de ver la tele, fijamente, él se encontró sentado en el sofá, junto a su padre, riéndose de una pony rosa llamada Pinkie Pie mientras se quedó viendo la serie. Nick rió para sus adentros. Realmente era una serie divertida, lástima que nunca volvieron a pasarla, por razones obvias. Realmente tenía ganas de saber cómo había continuado la vida de los personajes. Muy en el fondo, se preguntó si allá afuera, en la infinita creación de Dios, haya un universo de My Little Pony. Nick tuvo cierta ignorancia ante la idea, pero en el fondo, rezó para que si en alguna parte de la existencia, existía tal universo, entre todas las probabilidades, nunca tuviera que pasar por algo como lo que su universo pasa ahora mismo. Doctor Nick, dijo una voz detrás de él. Nick sonrió, y se giró para ver a un Vortigaund, caminando hacia él,
Justo detrás de él venía un convoy de provisiones, que estaban esperando, desde White Forest, constando de un camión, blindado eléctrico, escoltado, por 4 blindados de batalla rebeldes, el Vortigaund, al cual Nick se refería como Ren, él fue uno de los primeros, Vortigaunds que se unió, a la resistencia, totalmente, como lo probaban el uniforme que traía, y el AR-2, que cargaba en sus manos, también se había vuelto uno de sus mejores amigos. 10 años después. Nick se encontraba, sentado en el borde de la torre Combine. Él vio cómo los proyectiles se acercaban desde el cielo a la Tierra, uno solo tenía la capacidad de arrasar con toda la vida del planeta, y había millones que se aproximaban tanto aquí, como en el resto de la superficie del planeta. Nick sonrió, les había costado mucho, desde que fueron capaces de hacer naves tipo Borg, el equivalente de un buque destructor, capaz de volar a través de la atmósfera y el espacio. La guerra se puso más interesante, las naves se lanzaban a atacar los puestos Combine en la Tierra. Después de 3 años, gran parte de la Tierra había sido recuperada, del antiguo 30% perteneciente a la humanidad, ahora tenían un 99% de la Tierra, solo quedando algunos grupos de Combine dando resistencia, escondidos entre los páramos de la Tierra. Aún así los Combine estaban empezando a mandar tropas desde su universo, y le estaban dando batalla a la Tierra. No fue hasta hace 5 años que se dio un gran avance, naves Borg, con ETP incluido, utilizando la misma tecnología que Nick utilizó para la teletransportación. Estas naves eran capaces de transportarse a cualquier planeta que pudiera localizar su posición conforme a la Tierra, lo que les permitía escapar a otros planetas, pero lo más importante, recientemente se descubrió que, con unas modificaciones, una nave era capaz de producir un portal estable, para que las otras naves pudieran pasar a otras dimensiones. Lo primero que lograron fue lanzar una de estas naves al mundo fronterizo Okchem. Pero luego dieron un paso más allá, utilizando datos Combine robados, lanzaron una nave Borg a la dimensión de donde los Combine enviaban las tropas a Kchem. Encontraron un planeta invadido por los Combine, que utilizaban como unión con Kchem. El planeta estaba cubierto con un escudo de energía a su alrededor. El planeta también tenía un campo que evitaba el teletransporte de cosas dentro del planeta si ellos no lo querían. Al principio, no parecía útil, pero luego hubo otro avance que los ayudaría, una tecnología que se encontraba en desarrollo en Black Mesa antes de la invasión. Se suponía que era un reactor que imitaba lo que ocurría dentro de un sol, haciendo en efecto, un sol en miniatura. No tardaron en producirse, de hecho era lo que alimentaba las naves Borg, encima de él. Entonces, alguien se inspiró. Utilizando ingeniería Combine y terrestre, lograron crear el primer cañón solar, que se basaba en la creación de un microsol, y luego usando superpotentes electroimanes, lanzarlo a gran velocidad. Cuando este impactaba un planeta, era capaz de acabar con toda la vida sobre este, siendo el equivalente a 150 bombas nucleares explotando al mismo tiempo. El plan era simple, enviar un ejército de naves Borg a la dimensión del planeta conectado con Kchem, concentrar la fuerza de un microsol en el campo para abrir un agujero, enviar un convoy de naves, buscar y destruir el emisor del campo de fuerza, y cuando este cayera, las naves huirían, y las naves Borg utilizarían los cañones solares para arrasar con todo en el planeta. Lo habían logrado. Nick levantó la vista de la ciudad Combine, para ver los proyectiles que eran microsoles, bajara al planeta. Cuando impactaron, el suelo tembló, miles de destellos de explosiones se vieron desde la distancia. Nick dio una gran sonrisa, por fin se terminó. Con este planeta destruido, los Combine no tendrían acceso a Kchem por un buen tiempo. Nick miró la onda expansiva a lo lejos acercarse, desde detrás de su máscara de aire de su armadura de batalla que utilizaba la misma tecnología de los trajes de sujeto de pruebas de Black Mesa. Él cerró los ojos sintiéndose en paz. Y susurró, bueno, padre, donde quiera que estés, allí voy. Él dijo, como el brillo de las explosiones lo cubrió todo, justo antes de que llegara la onda expansiva. Momento actual. Nick tenía los ojos cerrados. Pensé que la muerte dolería más. Él dijo en su mente. Nick entonces sintió una suave brisa cálida en su cara. Bien, esto es raro porque siento brisa, pensé que en este planeta no había atmósfera. Entonces vino una realización, espera, si siento el aire, eso quiere decir, mi casco. Nick lanzó una mano sobre su cara, encontrando su cara desnuda. Bien, ¿qué está pasando? Él dijo en su cabeza. Entonces él se dio cuenta de que acababa de mover su mano. ¿Aún tengo manos? Entonces él abrió los ojos lentamente, vio su mano enguantada, él lentamente la levantó, y vio algo que él creyó jamás volver a ver en su vida.
Un cielo azul, él se encontró mirando a un tragaluz. Se sentó lentamente, él se encontró en una especie de estructura conformada por varias rejas de lo que parece ser oro, que sostienen el tragaluz. Detrás de esas rejas él vio algo que lo hizo estremecerse, césped, y más que césped, niños jugando con pelotas, niños riéndose y sus padres también. También vio a personas que llevaban lo que parecía ser trajes de la resistencia, estaban charlando alegremente, con una sonrisa en su cara. Entonces lo vio, era una persona, con una túnica blanca, miraba a los niños con una sonrisa, y en su espalda era lo que Nick solo pudo describir como alas, el ángel, lo que supuso Nick que era, miraba a los niños con un rostro de paz y felicidad. Entonces lo golpeó como un proyectil de Railgun en la sien. Esto, era el cielo. Tenía que ser el cielo, no había otra explicación. Una sonrisa apareció en su cara cuando un pensamiento cruzó su mente, recordó cada uno de los científicos de Black Mesa que se burló de él por ser cristiano. Se los dije, susurró felizmente. Entonces Nick devolvió la mirada al frente a él era un dintel de oro hermoso con una cruz en la parte de arriba y las palabras bienvenido grabadas en él. Él se paró, y empezó a caminar, feliz, pensando en volver a ver a su padre. Nick chocó con una barrera justo en el porta. Nick miró extrañado, acercó una mano y una barrera de energía dorada se hizo presente al contacto, evitando que pueda avanzar. ¿Pero qué rayos?, pensó Nick. Entonces todo a su alrededor se iluminó, con una luz blanca fuerte, que no dejaba que lo que estaba detrás de los barrotes se viera. Nick retrocedió al centro de la estructura. Entonces escuchó una voz desde atrás, la voz era tranquila y respetuosa, pero autoritaria. Nick se dio vuelta lentamente ya haciéndose una idea de quién podía ser, pero negándose a creerlo. Cuando se dio la vuelta, fue saludado por el rostro que todo cristiano reconocería. Jesús, Nick susurró débilmente. La figura frente a él sonrió y asintió. Nick inclinó la cabeza en señal de respeto diciendo: es un honor conocerlo, señor. La deidad respondió diciendo: es un gusto verte, Nick Branch, puedes estar tranquilo, no estás en problemas. Dijo él. Nick dejó escapar un suspiro de alivio, y luego con el mismo tono humilde, preguntó: ¿a qué debo su presencia, señor? Nick preguntó. Jesús lo miró y puso una cara seria, y dijo: Nick, hay unos asuntos que requieren tu presencia. Verás, un universo lejano se encuentra en apuros, el mundo del que hablo ha estado en paz durante mucho tiempo, sin embargo esa paz está empezando a perder estabilidad, y cuando se caiga, se producirá un desastre que este mundo no soportará solo. Por lo cual, mi padre quiere enviar una ayuda a este mundo, para darle la oportunidad de salvarse, él dijo. Nick se congeló dándose cuenta de a dónde iba esta conversación. ¿Y acaso quiere que yo vaya a ayudar?, preguntó Nick con incertidumbre. Exacto, él quiere que renazcas allá, y ayudes. A cambio, recibirás una recompensa que jamás tuviste en tu vida pasada. Claro, será difícil, pero, mi padre confía en que puedes con ello, y creo que tú estás tan consciente como yo del buen juicio de mi padre, ¿no es verdad? Sí, señor, respondió Nick. Y además, aunque no lo creas, tú estás más familiarizado con este universo de lo que imaginas, aunque ha cambiado bastante desde la última vez que lo viste, dijo él. Nick se sintió extrañado por esto, pensó en los universos que ya conocía, pero fueron descartados por varias razones. No sé a qué universo se refiere, señor, él dijo. La deidad sonrió y dijo: ya lo sabrás, mi padre quiere que sea una sorpresa, pero bueno, quiero que sepas que no estás obligado a aceptar esta misión, sin embargo yo y mi padre estaríamos agradecidos de que lo hiciera, dijo Jesús. Nick lo miró, él estaba abrumado, el mismo Jesucristo le estaba encomendando una misión. No solo eso, sino que le ofreció una recompensa, aunque él no pidió ninguna, y además le estaban confiando un planeta, en una dimensión diferente, en probablemente otro cuerpo. Todo eso le hizo sentir cierto nerviosismo. Sin embargo, como cristiano que era, su decisión estaba tomada desde que se enteró que era una petición no solo de Jesús sino del propio Creador. Nick lo miró con determinación en los ojos. Estaré honrado de aceptar esta responsabilidad, pero tengo una duda. ¿Podré seguir siendo un inventor?, Nick preguntó. La deidad rió sutilmente, antes de responder: claro que sí. Nick sonrió y dijo: perfecto. Bueno Nick, en ese caso, dijo el hijo predilecto de Dios, mientras subió una mano, y la puso en el hombro de Nick. Que Dios te acompañe, él terminó, y entonces el mundo de Nick se volvió totalmente blanco, antes de caer en la oscuridad. Nick estaba en la oscuridad total.
Él se sintió apretado y húmedo. Nick empezó a conjeturar dónde estaba antes de que sintió que algo lo empujó. También notó que su cuerpo se sentía diferente. Él vio una luz que se acercaba, mientras era empujado hacia ella. También empezó a oír voces. La luz se acercó cada vez más, hasta que se sintió libre. También sintió que algo lo sujetaba, pero no eran manos. Su visión se acostumbró a la luz. Entonces, vio que se encontraba en una sala de hospital. Él miró a lo que lo sostenía, y se quedó en shock. Un pony de My Little Pony. Nick estaba conmocionado. ¿En serio fue enviado a un universo de My Little Pony? Nick se sintió anonadado, y un poco agradecido. En cierta forma siempre quiso ser un pony, y ahora lo era. Nota mental: Dios puede darte regalos inesperados de vez en cuando, él pensó. Entonces recordó lo que Jesús le dijo: este mundo estaba inestable, y habría un desastre. Nick quiso preguntarse, ¿qué clase de mal atacaría este mundo que fuera tan malo como para que Dios tuviera que tomar partido? Nick se sintió ofendido, pero entonces se sintió alegre por poder ayudar. Entonces él volvió la mirada hacia donde el doctor lo había llevado. Vio una cama. Sobre la cama estaba una yegua unicornio, que se veía terriblemente cansada, pero a la vez eufórica hasta el cansancio. Ella era de color gris claro con melena de azul oscuro noche. A su lado era un semental unicornio, de color marrón con melena blanca grisácea. Tenía una sonrisa orgullosa en su cara, ambos con lágrimas fluyendo por su cara. El doctor que me sostenía dijo: felicidades, es un potrillo. Y luego lo entregó a quien supuso era su nueva madre. Ella lo tomó con cuidado, y lo abrazó contra su pecho de forma cariñosa, con cuidado y ternura. Hola hijo, ella dijo con felicidad tiñendo su voz. Qué bonito, ¿no? ¿Cómo lo llamarás?, dijo su padre. Su madre miró a Nick y dijo después de un momento: ¿qué tal? Iron Hoof, dijo ella. Me gusta, respondió su padre. Ella llevó su pezuña hasta la cabeza de Nick y suavemente la presionó contra su pecho, acariciándola. Nick sintió sus latidos del corazón, y su respiración en su melena. Así que así se siente el abrazo de una madre, él pensó. Jeje, no está mal, él dijo en su mente, aceptando el cariño que jamás tuvo en su vida anterior, cerrando los ojos. Luego todo se volvió muy silencioso, demasiado silencioso. Nick ya no sintió el aliento de su madre, ni su corazón. Él levantó la cabeza para verla, su rostro se quedó en una sonrisa inerte, las lágrimas en su cara seguían ahí, pero ya no corrían, estaban paralizadas en su cara. Giró la cabeza hacia su padre para verlo en el mismo estado. Detrás de su padre estaba una enfermera que parecía como si la bandeja de suministro médico que llevaba se le estuviera cayendo, pero no se movía. Entonces oyó una voz detrás de él. Ah, doctor Nick, diría que es un gusto verlo, pero sería mentir. Además, no puedo decir que estoy de acuerdo con la intervención de ya sabes quién, no es cierto. Dijo la voz. Nick se giró para ver a un hombre, el mismo hombre que recordaba de Black Mesa, con la misma sonrisa escalofriante, con el mismo smoking azul, y el mismo maletín. Nick trató de decir, ¿quién eres?, pero salió como un par de quejidos incoherentes, debido al estado subdesarrollado de sus cuerdas vocales. Nick miró al hombre parado frente a una ventana en la pared que mostraba una tormenta en el horizonte, la cual estaba también congelada. El hombre rió, y se acercó, hasta estar justo frente a la cama, y se agachó para verlo de cerca, lo cual puso nervioso a Nick. Y entonces el hombre dijo, bueno, usualmente guardo mi identidad. Pero en este caso, la revelaré. Mi nombre es Geryon, también conocido como el tercer jinete del apocalipsis, como la guerra. Pero tú puedes llamarme G-Man. Justo al terminar esas palabras, un fuerte trueno se escuchó, iluminando toda la sala. Cuando la luz se fue, G-Man también se había ido, pero antes de que Nick se preguntara cómo, una ráfaga de aire lo tumbó con gran fuerza, proveniente de las ventanas que se habían abierto en el mismo instante en el que el rayo se presentó. La ráfaga arrancó a Nick de los brazos de su madre, la cual lo había sujetado de forma no muy fuerte debido que quería fijarse en él. Antes de que su padre, o cualquier otro, pudiera reaccionar, él cayó al suelo golpeándose la espalda, dando un pequeño alarido lastimero, que fue más que suficiente para sumir a su nueva madre en horror total. Pero antes de que ella pudiera salir de su cama, Nick se percató desafortunadamente, de que se encontraba en el camino de la bandeja en caída de la enfermera que había visto antes. La bandeja como tal cayó a un lado de él,
peligrosamente cerca pero sin golpearlo, el resto de instrumentos cayeron al piso a su alrededor, a escasos centímetros de su cuerpo. Finalmente un bisturí cayó al suelo, clavándose en el concreto, a pocos milímetros de su cara. Nick pudo mirar su reflejo, en el bisturí y detrás de él a la enfermera cayendo al piso, antes de que fue devuelto a la realidad, por los brazos de su madre, agarrándolo, y levantándolo rápida pero cuidadosamente del suelo. La madre lo miró con terror y preocupación extrema, como si estuviera a punto de empezar a llorar, pero esa cara rápidamente cambió a una de enorme alivio, cuando se percató de que su hijo estaba bien. Todos en la sala se habían quedado en shock, incluso su padre, que tenía una cara de ¿qué demonios pasó acá? La madre entonces devolvió la mirada a la enfermera, esta vez con una mirada de odio y enojo explosivo concentrado que podía haber quemado a través del metal. Su padre en cambio parecía listo para darle una paliza a la enfermera ahí mismo en la sala de hospital. Nick por otro lado, se encontraba mirando hacia todos lados, en busca de el tal G-Man, pensando para sí mismo, si así empezamos, no quiero imaginar cómo será lo demás. La madre al percatarse de esto, volvió a dar una mirada tranquila, y empezó a acariciar a Nick, para tratar de calmarlo. Tranquilo hijo, no pasa nada, todo está bien. Para este momento, los enfermeros y doctores, que ya habían reaccionado, cerraron rápidamente la ventana, sumiendo la habitación en un gran silencio. Para este momento la yegua de la bandeja ya había huido, en el temor del castigo que podía tener. Entonces el padre se acercó y dijo creo que deberíamos llevarlo a casa, ¿no? Ya sabes para que esté más seguro. La madre lo miró y dijo, sí, creo que sí. Para el final de la tarde, ellos se encontraban en casa, su casa, la madre reposando, con su hijo bien protegido en sus brazos. Nick la miró y pensó, si así es tener una madre, tal vez deba aprovecharlo. Él dijo, antes de cerrar los ojos para dormir, en silencio agradeciendo a Dios por esto. Continuará. Bueno, eso ha sido todo. Este fanfic había querido empezarlo hace mucho tiempo. Para el que no lo haya notado, esta historia se lleva a cabo en una realidad alternativa donde la historia, antes, durante y después del accidente de Black Mesa, se desarrolla de manera muy diferente, en el universo Valve. Y bueno, espero no haber molestado a nadie. También espero que hayáis notado las coincidencias en la última línea de diálogo de G-Man. Y bueno, hasta otra, Cloudman. Camino sin mirar atrás, ya dejé el rencor. Mi cuerpo es todo de metal hasta el corazón. Luchando medio muerto, apenas me sostengo. Una bala clavada en el enemigo es todo lo que recuerdo. Camino sin mirar atrás, ya dejé el rencor. Mi cuerpo es todo de metal hasta el corazón. Luchando medio muerto, apenas me sostengo. Una bala clavada en el enemigo es todo lo que recuerdo. Todo lo que recuerdo. Todo lo que recuerdo.